Bienvenidos a un mundo donde el poder se mide en silencios y sombras. Desde los aviones que cruzan los cielos transportando imperios hasta las mentes maestras que manipulan el dinero y el destino de miles, estos hombres no solo gobernaron territorios, sino que dominaron las reglas de un juego que pocos se atreven a jugar. Prepárate para descubrir los secretos oscuros de figuras que, a pesar de su riqueza, nunca fueron vistos en la luz. ¿Quiénes son realmente? ¿Qué hay detrás de su verdadera fortuna y poder? Hoy desentrañamos la historia de los hombres que se movieron sin ser vistos, pero que todos temían. ¿Cuánto puede soportar un hombre antes de querer arrasarlo todo? La venganza de Héctor Luis Palma Salazar. La traición no se siente, se escucha, y para Héctor Luis Palma Salazar, esa traición llegó en una llamada. No hizo falta que el teléfono sonara más de una vez. La voz al otro lado le dijo lo que ningún hombre jamás debería escuchar. Su esposa había sido decapitada. Sus dos hijos habían sido arrojados desde un puente, y no fue obra de sus enemigos. Fue su propio jefe quien dio la orden. En ese momento, su historia dejó de ser la de un narcotraficante más y se convirtió en una de odio y venganza sin límites. El mundo del crimen nunca perdona a los débiles. Palma lo sabía desde el primer día que tocó un arma. Nació en un pueblo donde el futuro tenía dos caminos: trabajar en el campo o morir en la pobreza. Pero él eligió una tercera opción: el crimen. Empezó con robos pequeños, pero no tardó en entrar en el narcotráfico. Fue escalando hasta convertirse en una de las figuras más importantes del Cártel de Guadalajara, el imperio que controlaba las rutas de la droga en todo México. Pero su ascenso alarmó a los hombres equivocados. Miguel Ángel Félix Gallardo, su jefe, decidió que Palma debía ser castigado, y no había castigo más cruel que hacerle ver cómo le arrebataban lo que más amaba. Su esposa Guadalupe fue utilizada como mensaje. Su cabeza fue enviada en una caja. Sus hijos asesinados sin piedad. Pero en el narcotráfico no hay finales felices. En 1995, su suerte terminó. Las autoridades lo atraparon en una pista de aterrizaje y lo enviaron a una prisión de máxima seguridad. Fue extraditado a Estados Unidos y pasó décadas tras las rejas. Pero incluso después de su captura, su leyenda quedó marcada en la historia del crimen. No era solo un capo, era el hombre que había convertido el dolor en su arma más letal. La sangre siempre es más cara que el oro. La muerte de Arturo Beltrán Leiva. Hay muertes que están escritas desde el primer disparo, y Arturo Beltrán Leiva lo supo en el instante en que declaró la guerra al hombre equivocado. Su vida estuvo llena de excesos, lujos y sangre, pero su muerte fue aún más violenta de lo que él mismo imaginó. Murió en su mansión, rodeado de billetes manchados de sangre, su cuerpo destrozado por la metralla. Desde sus inicios, Beltrán Leiva entendió que en el narcotráfico la lealtad es solo una palabra vacía. Era un hombre que no confiaba en nadie, que no perdonaba ninguna traición, que prefería disparar antes de hacer preguntas. Durante años fue uno de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa, operando en la sombra, acumulando una fortuna inimaginable. Pero el poder tiene un precio. Cuando su hermano Alfredo fue capturado en el año 2008, Arturo juró venganza. No le importaba cuántos cuerpos tenía que dejar en el camino. Él quería la cabeza de Joaquín Guzmán, el Chapo, convencido de que había sido traicionado. Y cuando los capos se declaran la guerra, el infierno se desata. Beltrán Leiva se separó del Cártel de Sinaloa y se unió a los Zetas. Lo que siguió fue una ola de sangre, secuestros, ejecuciones y masacres sin precedentes. Sus hombres no solo mataban, torturaban hasta niveles inhumanos, pero mientras las calles se llenaban de cadáveres, él disfrutaba de lujos sin límites, fiestas con artistas famosos, autos deportivos en cada ciudad, mansiones en las zonas más exclusivas de México. Pero su imperio tenía los días contados. En el mes de diciembre del año 2009, la Marina de México lo encontró en su mansión de Cuernavaca. 50 hombres rodearon la propiedad. Se desató una batalla que duró horas. Granadas, ametralladoras, explosiones. Cuando los disparos cesaron, su cuerpo estaba tendido en el suelo, cubierto de sangre y dólares esparcidos por toda la habitación. Su muerte no detuvo la violencia. Su organización quedó sin líder y el caos se apoderó del territorio. En el mundo del narcotráfico, la muerte de un jefe no significa el final, solo abre el camino para la próxima masacre. El hombre que
desafió a la muerte y se convirtió en un fantasma. El legado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. La muerte de Arturo Beltrán Leiva no detuvo la violencia, solo abrió paso a una era aún más brutal. El narcotráfico en México no tiene descanso. Siempre hay alguien dispuesto a tomar el trono ensangrentado del poder. Mientras los cárteles luchaban por el dominio del territorio, en la sombra crecía un nuevo monstruo, uno que no buscaba la fama, uno que no dejaba rastro, uno que se movía entre las sombras con la precisión de un fantasma. Ese hombre era Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. A diferencia de otros líderes, el Mencho no nació con un destino escrito en el mundo del crimen. Sus raíces estaban lejos del poder y el dinero. Nació en una comunidad rural de Michoacán, donde su familia trabajaba en plantaciones de aguacate para sobrevivir. El hambre, la necesidad y la falta de oportunidades lo empujaron a una vida que pocos se atreven a recorrer. Desde muy joven, se dedicó a la siembra de marihuana y amapola, aprendiendo las bases del negocio antes de siquiera entender su alcance. Pero no se conformó con un pequeño negocio local. Quería más, mucho más. En la década de los años 90, cruzó la frontera hacia Estados Unidos y se involucró en el tráfico de heroína. Durante años operó en la clandestinidad, hasta que fue arrestado en el año 1994 por tráfico de sustancias ilegales. Su condena en una prisión estadounidense no fue larga, pero sí suficiente para volverlo más fuerte, más frío, más letal. Cuando fue deportado a México, ya no era un simple operador del narcotráfico, era un estratega, un hombre con una visión más grande que la de cualquier otro. Sabía que el negocio estaba cambiando y que los viejos cárteles estaban en decadencia. Fue entonces cuando fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que se convertiría en la más temida del mundo. A diferencia de sus predecesores, el Mencho nunca ha sido un hombre de lujos excesivos ni de fiestas ostentosas. No ha buscado aparecer en listas de multimillonarios, ni en entrevistas. Su poder radica en el miedo, en la precisión con la que opera, en la brutalidad con la que castiga la traición. Las autoridades lo buscan desesperadamente. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $10 millones por su captura, convirtiéndolo en uno de los criminales más buscados del planeta. Pero ni con toda la tecnología, inteligencia y recursos han logrado atraparlo. Cada vez que creen estar cerca, él desaparece, dejando solo muerte y silencio a su paso. Su fortuna se calcula en más de $1.000 millones, pero no la gasta en excentricidades. En lugar de autos lujosos o mansiones llamativas, invierte en ranchos alejados, propiedades discretas y redes de lavado de dinero que hacen casi imposible rastrear sus ingresos. La gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde está el Mencho? ¿Sigue en las montañas? ¿Sigue vivo? ¿O acaso ya planeó su desaparición definitiva, dejando su leyenda escrita en las páginas del crimen organizado? Lo que sí es seguro es que su reinado aún no ha terminado, porque mientras siga siendo un fantasma, el terror seguirá dominando. El hombre que creó un imperio y pagó el precio más alto, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino. El reinado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, aún no ha terminado, porque mientras siga siendo un fantasma, el terror seguirá dominando. Pero antes de que su nombre aterrorizara a las autoridades, antes de que el crimen organizado se convirtiera en una máquina imparable de poder y corrupción, hubo un hombre que sentó las bases de todo, el primer gran arquitecto del narcotráfico en México, el hombre que entendió que la verdadera guerra no se ganaba con balas, sino con inteligencia, política y dinero. Su nombre era Miguel Ángel Félix Gallardo. Para algunos, un hombre de negocios intocable. Para otros, el líder más peligroso del siglo pasado. Para todos, el Padrino. De policía a señor del crimen. A diferencia de otros jefes criminales que nacieron en la pobreza, Félix Gallardo tuvo un comienzo diferente. Trabajó en el gobierno, fue policía y hasta guardaespaldas del gobernador de Sinaloa. Desde ahí, observó algo que pocos entendían en ese momento. El narcotráfico no era solo un negocio ilegal. Era una industria con un potencial incalculable. Mientras otros traficaban de manera desorganizada, él tenía una visión más grande: unir a los pequeños grupos bajo una sola estructura. Así nació el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal que operaba como una empresa, con jerarquías, rutas bien establecidas, contactos en el gobierno y conexiones con los cárteles colombianos. Él no vendía droga en las calles, él controlaba el flujo, las rutas,
los envíos y, sobre todo, el dinero. Durante la década de los años 70 y 80, su influencia era absoluta. No solo dominaba México, también tenía tratos con los carteles de Colombia, con Pablo Escobar, con el cartel de Medellín. Manejaba millones de dólares cada mes, y sus redes de corrupción se extendían hasta los niveles más altos del gobierno. Pero su éxito lo convirtió en un blanco. En el año 1985, las cosas cambiaron para siempre. El crimen que selló su destino. Todo se derrumbó cuando un agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena, descubrió una de sus plantaciones de marihuana más grandes en México. La información que obtuvo amenazaba con exponer toda la red de Félix Gallardo. Y cuando el dinero no puede comprar el silencio, la única solución es el miedo. El secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena fue una de las decisiones más arriesgadas en la historia del crimen organizado. El cuerpo del agente fue encontrado con signos de una brutalidad inimaginable. Los Estados Unidos reaccionaron con furia. La cacería había comenzado. El gobierno estadounidense presionó a las autoridades mexicanas como nunca antes. Ya no importaban los contactos, los millones, la red de protección. Félix Gallardo se convirtió en el enemigo público número 1. El final de una era, o solo el inicio. Hoy, Miguel Ángel Félix Gallardo sigue vivo, cumpliendo su condena en una prisión mexicana, pero su legado nunca desapareció. Cada organización que domina el crimen organizado en la actualidad sigue operando con el mismo modelo que él diseñó hace más de 40 años. Sin El Padrino, el narcotráfico en México jamás habría alcanzado el nivel de poder que tiene hoy, y aunque su cuerpo está encerrado, su impacto sigue latente en cada ruta, en cada negocio y en cada guerra entre cárteles. Porque hay hombres que no solo crean imperios, hay hombres que los diseñan para que nunca caigan. El hombre que dominó los cielos y desapareció en una mesa de operaciones, el imperio de Amado Carrillo Fuentes. Quien se encargó de tomar el trono fue un hombre que no solo dominó las rutas de la droga, sino que convirtió los cielos en su principal aliado. Su nombre era Amado Carrillo Fuentes, el hombre que transportó toneladas de sustancias ilegales a través de una flota de aviones privados, el hombre que acumuló más de 25,000 millones de dólares en riqueza, pero también el hombre que intentó desaparecer de la única forma que no podía fallar, y fracasó, el narcotraficante que controlaba el aire. Desde su nacimiento en Sinaloa, Amado Carrillo Fuentes entendió que en este negocio no bastaba con ser temido, había que ser más inteligente que los demás. Mientras otros traficantes se peleaban por rutas terrestres y envíos marítimos, él miró hacia arriba. Los cielos eran la clave. A lo largo de la década de los años 80 y 90, adquirió más de 30 aviones Boeing 727, cada uno modificado para transportar cargamentos gigantescos de contrabando. Mientras otros traficantes movían cientos de kilos, él movía toneladas enteras en un solo vuelo. Era el señor absoluto de los cielos, y con cada aterrizaje, su fortuna se hacía más grande. Pero más dinero significa más enemigos. Con una fortuna estimada en 25,000 millones de dólares, Amado Carrillo Fuentes sabía que su tiempo era limitado. Las agencias de inteligencia lo tenían en la mira, los cárteles rivales lo querían muerto, y el gobierno de Estados Unidos había puesto su nombre en lo más alto de su lista de objetivos. No podía seguir operando en la sombra, tenía que hacer lo impensable. Una transformación que terminó en horror. En el año 1997, Amado Carrillo Fuentes tomó la decisión más arriesgada de su vida. Si los gobiernos lo estaban cazando, él simplemente dejaría de ser él, cambiaría su identidad, cambiaría su rostro, desaparecería para siempre. El plan era sencillo, una cirugía estética completa que lo haría irreconocible, permitiéndole seguir operando en la clandestinidad sin que nadie pudiera rastrearlo. Una nueva vida, un nuevo rostro, un nuevo futuro. Pero algo salió mal. Durante la operación, su cuerpo no resistió el procedimiento. Los informes oficiales indicaron que sufrió complicaciones fatales en la cirugía, pero durante años, las teorías de conspiración se multiplicaron. ¿Lo traicionaron sus propios médicos? ¿Fue eliminado por órdenes de un gobierno? ¿O acaso simuló su propia muerte para escapar? Al final, Amado Carrillo Fuentes logró lo que muchos otros intentaron y fallaron. No murió en una emboscada, no cayó en manos de la justicia, no terminó en una celda, desapareció en una mesa de operaciones, dejando tras de sí un imperio que jamás
jamás será olvidado. El hombre que escapó de lo imposible, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Un hombre cuya audacia desafió los límites de la seguridad. Un hombre que demostró que ninguna prisión es lo suficientemente fuerte para contenerlo. Su nombre es Joaquín Guzmán Loera. Para algunos, una mente criminal brillante. Para otros, un fugitivo con suerte. Para todos, el Chapo, de humildes orígenes al líder del narcotráfico, nació en un pequeño pueblo de Sinaloa, en un hogar donde la pobreza era la única herencia. Desde niño, supo que el destino no lo favorecería si no hacía algo por cambiarlo. Mientras sus amigos trabajaban en los campos, él aprendía sobre un negocio mucho más rentable, el tráfico de sustancias ilícitas. Con el tiempo, se unió a las filas del Cártel de Guadalajara, aprendiendo de los más grandes. No tardó en ganarse la confianza de los líderes, pero cuando Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado, supo que su momento había llegado. Así nació el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más poderosas del mundo. Pero no fue su fortuna lo que lo hizo legendario. No fue su poder, ni su ejército, ni su influencia. Fue su capacidad para hacer lo imposible, escapar de lugares donde nadie más había logrado salir. La fuga que humilló a una nación. En el año 1993, Joaquín Guzmán fue arrestado por primera vez en Guatemala, extraditado a México, fue encerrado en una prisión de máxima seguridad. Se suponía que nunca saldría de ahí, pero el Chapo no tenía intención de quedarse tras las rejas. En el año 2001, con la ayuda de sobornos, logró burlar la seguridad y escapar. Fue un golpe devastador para las autoridades mexicanas, que durante más de una década no lograron atraparlo nuevamente. Cuando finalmente fue recapturado en el año 2014, el gobierno creyó que la historia había terminado. Se equivocaban. La captura definitiva. La libertad de Joaquín Guzmán Loera no duró para siempre. En el año 2016, tras meses de persecuciones, fue finalmente recapturado en Sinaloa, pero esta vez no había escapatoria, no había túneles, no había funcionarios corruptos, no había un plan de fuga. Fue extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Ya no estaba en una prisión mexicana de donde pudiera huir. Ahora estaba encerrado en una celda donde el mundo exterior solo podía ser visto a través de una pequeña rendija de metal. Su historia no es solo la de un hombre que acumuló una fortuna inmensa, es la historia del único capo que humilló a un país entero, no una, sino dos veces. Y aunque el Chapo Guzmán ya no camina libre, su legado sigue vivo, porque su nombre ya no es solo un nombre, es sinónimo de la fuga perfecta. Siempre escondió su verdadera fortuna, la leyenda de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, dejó atrás su reinado con una fuga que dejó a todos boquiabiertos. Pero el narcoimperio que él y otros como él construyeron no solo se cimentó en poder y violencia, sino en una táctica mucho más discreta, casi invisible. Un legado que aún perdura, incluso cuando algunos de los nombres más temidos caen. Y si algo nos ha enseñado el crimen organizado, es que no todos los criminales dejan un rastro. Algunos prefieren moverse en las sombras. Este es el caso de Juan José Esparragoza Moreno, conocido como El Azul, un hombre cuya fortuna y poder nunca fueron expuestos al público de la misma forma en que lo fueron los de sus colegas más notorios. Mientras otros narcotraficantes se exhibían con autos de lujo, casas ostentosas y fiestas extravagantes, El Azul optó por un camino mucho más silencioso, un camino lleno de inversiones inteligentes y discretas, lejos de la vista de los medios y la justicia. Un hombre de contactos y estrategias silenciosas. El Azul no era un hombre de espectáculo, ni un narco que se mostraba al mundo. Era un estratega, alguien que sabía que la verdadera riqueza y el poder no vienen de la ostentación, sino de las conexiones bien establecidas y de hacer que el dinero se multiplique sin levantar sospechas. Durante los años 70 y 80, trabajó en el Cártel de Guadalajara, un grupo que sentó las bases de todo lo que vendría después en el narcotráfico mexicano. Sin embargo, cuando la estructura del cártel se desintegró a finales de los 80, El Azul vio la oportunidad de ascender. Se unió al Cártel de Sinaloa, donde rápidamente se hizo un nombre como uno de los operadores más discretos pero efectivos. Mientras otros traficantes se enfocaban en la violencia, El Azul se encargaba de resolver problemas entre los cárteles, mediando entre conflictos con la misma destreza que manejaba el dinero. Su habilidad para resolver conflictos le valió el respeto tanto de sus aliados como de sus enemigos. En 1992 fue uno de los hombres clave en la formación del
la nueva estructura del Cártel de Sinaloa. Pero nunca fue un hombre que buscara la fama. No quería que su nombre apareciera en los titulares de los periódicos. El Azul prefería mantener un perfil bajo, operando desde las sombras y utilizando su inteligencia para mover dinero y hacer crecer su imperio. ¿Murió o simuló su muerte? La historia de El Azul se complicó en 1914. Las autoridades mexicanas informaron que había muerto de un infarto. La noticia fue un shock para muchos, pero algunos pensaron que tal vez era solo un intento de escapar de las manos de la justicia. Después de todo, en un mundo donde las muertes se simulan con facilidad, ¿cómo podíamos estar tan seguros de que El Azul realmente había muerto? Existen teorías que afirman que El Azul fingió su muerte para vivir en el anonimato, retirado de los negocios. Otras sugieren que simplemente se deshizo de su propia identidad y se retiró a algún rincón apartado del mundo, donde ni el gobierno ni sus enemigos pudieran alcanzarlo. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con El Azul, pero lo que es indiscutible es que su legado sigue presente en el Cártel de Sinaloa y en el mundo del narcotráfico. Hoy, su nombre ya no se menciona en los titulares, pero su huella sigue siendo palpable. Él enseñó que el poder no siempre se mide por lo que se ve, sino por lo que se oculta, y aquellos que aprenden a moverse en las sombras, como él, nunca dejan de ser una amenaza, aunque ya no estén entre nosotros. Un imperio que se construye en las sombras. Ismael El Mayo Zambada. Aunque El Mayo nunca fue el rostro visible del Cártel de Sinaloa, su influencia es tal que podría decirse que fue él quien mantuvo a flote el imperio durante años. Todo mientras operaba en las sombras, lejos de la atención pública. Nació en Sinaloa, México, en 1948, y desde joven se sumergió en el mundo del narcotráfico. Al principio, su rol no era el de un líder, sino el de un operador, el tipo que se aseguraba de que los cargamentos llegaran a su destino sin problemas. Poco a poco, fue ganando respeto y su ascenso fue natural gracias a su discreción y astucia. Mientras otros narcotraficantes caían víctimas de sus propios excesos, El Mayo supo manejar la ambigüedad de la vida criminal. Las autoridades lo buscaban, pero El Mayo jamás cometió el error de dejar rastros visibles. Era casi imposible encontrarlo. Los informes decían que vivía en un lugar aislado, moviéndose constantemente entre diferentes estados de México, nunca quedándose mucho tiempo en el mismo sitio. A diferencia de otros grandes capos del narcotráfico, su nombre nunca estuvo ligado a lujosos apartamentos o propiedades visibles. Incluso cuando las autoridades lo seguían, siempre lograba evadir su captura gracias a su meticuloso control sobre las rutas y las personas en las que confiaba. En muchos sentidos, El Mayo fue el antítesis de figuras como El Chapo, cuya fama se extendió más allá de las fronteras de México. El Mayo prefirió la discreción, lo que le permitió operar durante décadas sin ser capturado, manteniéndose por encima de cualquier posible amenaza. Una fortuna que jamás fue cuantificada. El poder de Zambada nunca se midió en números exactos. En lugar de vivir con ostentación, se mantenía bajo el radar, con una vida sencilla, pero aún así se estima que su fortuna superó los $3,000 millones. Este monto es solo una estimación, ya que su habilidad para blanquear dinero y esconder su riqueza hizo casi imposible calcular su verdadero valor. Su red de inversiones legales permitió que su dinero circulase a través de canales invisibles para las autoridades, lo que le dio una ventaja crucial sobre sus enemigos. La estrategia de El Mayo era clara: evitar el conflicto directo, mediar cuando fuera necesario y siempre estar un paso adelante de la ley. Esto lo convirtió en una figura clave del Cártel de Sinaloa, quien, a pesar de no ser el jefe más visible, fue crucial para su permanencia en la cima del narcotráfico. ¿La sangre del narcotráfico o la sombra de un imperio? A lo largo de su reinado, El Mayo demostró que el poder no siempre es cuestión de ostentar el control de la calle, sino de saberse mover en las sombras. Mientras el mundo observaba las caídas de otros, él mantenía su dominio con una discreción que desarmaba a sus enemigos. Y aunque las autoridades continúan tras su rastro, nunca ha sido detenido. El Mayo sigue siendo un hombre al que nadie ha logrado capturar, una sombra en el corazón de la guerra del narcotráfico. La leyenda de un hombre que dominó la sombra. El mayor misterio de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. La figura de Ismael El Mayo
Zambada, el hombre que nunca fue capturado, se enciende en la memoria colectiva de México como un testimonio de la inteligencia criminal. Pero en el mismo mundo donde el Mayo operaba, existía una leyenda aún más misteriosa, más impenetrable. Hablamos de Juan José Esparragoza Moreno, mejor conocido como El Azul, un hombre cuyo imperio fue construido bajo las mismas sombras que el Mayo, pero con un toque de discreción aún mayor. A diferencia de otros jefes del narcotráfico que disfrutaban de la fama y la ostentación, El Azul operaba con un estilo que lo hacía casi invisible para el ojo público. Mientras otros capos vivían rodeados de lujos, mansiones y vehículos de alta gama, El Azul mantenía un perfil bajo, casi inalcanzable, que lo hacía tan temido como intocable. Una estrategia de invisibilidad que le permitió permanecer fuera del radar de las autoridades durante años. En la década de los años 80, El Azul se unió al Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones más poderosas de México. Desde allí, rápidamente se fue posicionando como una de las figuras más influyentes dentro del narcotráfico, pero no por su violencia ni su deseo de exhibir su poder. En lugar de pelear por el control de territorios como otros narcotraficantes, El Azul entendió que la clave para dominar era saber moverse sin dejar huella. Con el tiempo, El Azul se ganó el respeto de sus compañeros de cártel, no solo por su inteligencia, sino por su habilidad para mediar conflictos y negociaciones. Él nunca fue un hombre que se mostrara como el líder de una guerra, sino como el cerebro que mantenía el equilibrio entre fuerzas rivales. Mientras otros narcotraficantes derrochaban sus ganancias en fiestas ostentosas y propiedades llamativas, El Azul prefería operar desde la sombra, invirtiendo sus millones de dólares en negocios legítimos. Bienes raíces, empresas de transportes y hasta inversiones agrícolas eran parte de su imperio oculto. Nadie sabía con certeza cuánto dinero tenía, ni de qué modo había logrado hacer crecer su fortuna sin llamar la atención. Lo único que se sabía era que su influencia seguía intacta, a pesar de que su nombre nunca apareció en la mayoría de las investigaciones sobre narcotraficantes. El Azul nunca fue un hombre que buscó reconocimiento, no necesitaba el brillo de la fama ni los titulares de los periódicos. Lo que buscaba era poder, el poder de estar siempre un paso adelante de sus enemigos, de sus aliados y de las autoridades. A pesar de su discreción, El Azul siguió siendo una figura central en el narcotráfico mexicano. Sin embargo, en 2014 se anunció que El Azul había muerto en un accidente automovilístico, aunque las circunstancias de su muerte nunca se aclararon completamente. Algunos creen que fue un accidente, otros que fue una operación para simular su muerte y desaparecer del radar de la policía y los cárteles rivales. Pese a esta muerte, muchos sostienen que El Azul nunca dejó de operar desde las sombras. Algunos afirman que incluso fingió su deceso y desapareció para seguir moviendo los hilos del narcotráfico sin ser detectado. La verdad sigue siendo un misterio. El legado de El Azul es uno de los más inquietantes dentro del mundo del crimen organizado. A lo largo de los años, su nombre ha seguido siendo mencionado en las sombras del narcotráfico y muchos sostienen que su influencia sigue vigente a pesar de su aparente desaparición. Su capacidad para moverse en la oscuridad, su habilidad para desviar la atención hacia otros mientras él controlaba desde las sombras, lo convierte en una de las figuras más enigmáticas en la historia del narcotráfico. Hoy en día, El Azul permanece como un misterio en la historia del crimen organizado, una figura cuyo poder y riqueza nunca fueron completamente revelados, pero que sigue dejando huella. Y mientras otros caen, su leyenda sigue viva. El imperio que se lavó con oro. Abigail González Valencia, el Keni. Mientras figuras como Ismael El Mayo, Zambada y Juan José Esparragoza Moreno operaban desde las sombras, en las sombras del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se encontraba una figura clave, pero frecuentemente ignorada, alguien cuya mano invisible movía las piezas más importantes del juego. Abigail González Valencia, conocido como El Keni. Su apodo no era casual. Aunque no era el hombre que ostentaba la autoridad pública, su influencia y control sobre las finanzas del CJNG le aseguraron un lugar destacado en el juego del narcotráfico. Si la clave del poder en el crimen es el dinero,
Él era el verdadero cerebro detrás del imperio, la mano invisible que mantiene el imperio. Aunque el Kinney nunca fue tan visible como otros miembros del CJNG, su trabajo de mantenimiento financiero lo hizo imprescindible para la organización. Mientras otros narcotraficantes se concentraban en el control territorial o en la violencia, el Kinney entendió que el verdadero control no se ganaba solo con la fuerza, sino con el dinero bien lavado y una red financiera sólida. La capacidad para mover millones de dólares sin levantar sospechas era su verdadera arma. En 2015, las autoridades lo identificaron como uno de los principales operadores de dinero en el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el Kinney se mantuvo en las sombras. Mientras otros eran arrestados y extraditados, él parecía tener un ángel guardián, siempre un paso adelante de las fuerzas del orden. Sin embargo, en el año 2016 fue capturado por las autoridades en Tijuana y con su captura se revelaron muchos de los métodos ingeniosos que usó para lavar el dinero del cartel. Pero su legado como el financiero invisible del cártel sigue siendo un misterio fascinante.